del Hospital Nacional 2 de Mayo, con especialidad en cirugía general y laparoscópica. El tema que se me ha encargado en esta ocasión es desarrollar una patología muy común de la vesícula biliar, como es la colelitiasis. En principio haremos algunas consideraciones anatómicas y fisiológicas para poder centrarnos en el mismo, ¿no? La vesícula biliar, como ustedes saben, se encuentra adherida a la cara inferior del hígado, ¿no? Totalmente adosada, estando en relación directa con los segmentos 4 y 5. A veces posee un verdadero mesenterio, de tal manera que está pendiendo del hígado, pero también puede estar ubicada dentro del parénquima hepático, llegando a ser incluso intrahepático. En su parte libre, o sea, la parte que no está en relación con el hígado, está cubierta por el peritoneo, la cual se refleja precisamente en la cara inferior del hígado. Sus dimensiones, como se ven, son una longitud de 7 a 10 centímetros, un ancho de 2.5 a 3 centímetros y un volumen promedio de 30 a 50 mililitros. En cuanto a los conductos biliares, estos se diferencian en conducto cístico, el conducto hepático común, el colédoco, los cuales ya, como vemos en el gráfico, tienen diferentes características, ¿no? El conducto cístico se encarga de conectar la vesícula biliar con la vía biliar principal. El conducto hepático común surge de la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo y se une con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. Algunas particularidades en relación a estos conductos es, por ejemplo, la presencia de unas válvulas que en realidad son repliegues de la mucosa a nivel del conducto cístico, formando lo que se denomina las válvulas de Heiser, ¿no? No se ha demostrado fehacientemente cuál es la función de estas válvulas, sin embargo va a intervenir en algunos procesos relacionados con colecistitis especialmente. El conducto colédoco, como podemos apreciar, tiene hasta 4 porciones: una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancreática y una porción intraduodenal, de tal manera que dependiendo de la localización de la patología en el trayecto de este conducto, se van a dar diferentes opciones terapéuticas. En cuanto a las funciones, la vesícula fundamentalmente tiene la función de concentrar y almacenar la bilis por un lado, ¿no? Se dice que puede concentrar la bilis entre 5 a 20 veces, básicamente a través de la extracción de agua, cloruro de sodio y bicarbonato de sodio. Por otro lado, también tiene la función de expulsar su contenido, o sea, la bilis, en respuesta al estímulo, ¿no? Fundamentalmente a la secreción de colecistoquinina durante la digestión, ¿no? El paso de los alimentos a través del estómago y del duodeno va a producir la liberación de colecistoquinina, y esta a su vez va a estimular la contracción de la vesícula por un lado y producir la relajación del esfínter de Oddi, de tal manera que el contenido de la vesícula va a pasar hacia el duodeno en este caso, ¿no? Es importante remarcar que la contracción vesicular puede ser inhibida por algunos estados, tales como la ansiedad, el estrés y el ayuno prolongado, ¿no? Por eso que muchas veces en pacientes que son sometidos o que sufren de ayuno prolongado podemos puede presentarse cuadros de colecistitis alitiásica. En cuanto a las funciones de los conductos biliares, básicamente estos se encargan de transportar el contenido de la vesícula y de la secreción hepática de bilis hacia el duodeno, ¿no? Debemos recordar que esta bilis tiene dos fases: una fase hepática, ¿no?, en la cual los hepatocitos segregan la bilis rica en ácidos biliares y colesterol, y una fase secretada por las células epiteliales de los conductos biliares, que básicamente va a ser rica en solución acuosa, iones de sodio y bicarbonato, de tal manera que la composición de la bilis a nivel del hígado, o sea, la secreción hepática, va a ser muy diferente, como vemos en el cuadro, a la bilis vesicular, ¿no?, teniendo concentraciones diferentes en cada caso. Pasaremos ya a la patología en sí, ¿no?, porque si bien es cierto la presencia de cálculos en la mayoría de pacientes puede ser asintomática, cuando se presentan síntomas van a dar una variedad de cuadros, ¿no? Y entonces hablamos de la colelitiasis, que es la presencia de cálculos a nivel de la vesícula. Debemos diferenciar el término colelitiasis de coledocolitiasis. La coledocolitiasis está en relación a la presencia de cálculos, pero a nivel del conducto colédoco, a diferencia de la colelitiasis, que está enmarcada solamente a la presencia de cálculos dentro de la vesícula. Esta patología es más frecuente en el sexo femenino, en una relación que va entre 2 a 3 por cada varón. Sin embargo, con el transcurrir de los años, en personas mayores de 60 años, generalmente ya esta relación tiende a equilibrarse, ¿no?, tendiendo a ser de 1 a 1.
Debemos señalar que dentro de la población general, el 10% de personas tiene cálculos sin presentar patología, ¿no? Y dentro de esta población debemos también señalar de que hay ciertas poblaciones que tienen predisposición a formar cálculos, ¿no? Como son los indios Pima en Arizona, en los cuales el 75% de las mujeres de esta población van a presentar cálculos después de los 25 años, o los escandinavos, ¿no? En los cuales 50% van a presentar cálculos después de los 50 años. No se ha determinado bien la causa de esta predisposición, se atribuye a factores genéticos, ¿no? Bien, hablaremos acerca de los cálculos en sí. ¿Qué son los cálculos? Son concreciones que se forman dentro de la vesícula y que pueden ser de diferentes tipos, dependiendo de la composición, ¿no? Los más comunes son los cálculos de colesterol, ¿no? Y luego los cálculos pigmentarios. Dentro de los cálculos pigmentarios tenemos a los cálculos negros y los cálculos marrones. Cada uno de estos va a diferenciarse por su contenido dentro del cálculo, ¿no? Como sabemos, para hablar ya de los cálculos de colesterol específicamente y luego de los cálculos de pigmentos, empezaremos con los cálculos de colesterol señalando que los componentes sólidos de la bilis son las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Sabemos que el colesterol es un compuesto liposoluble, sin embargo, dentro de la bilis, que es un medio acuoso, lo encontramos en solución. ¿Qué es lo que sucede para que el colesterol, que normalmente es liposoluble, no precipite dentro de una solución acuosa? Esto está a cargo de las sales biliares, quienes van a actuar como detergentes, ¿no? Y van a solubilizar al colesterol formando micelas o vesículas de colesterol, de tal manera que este compuesto no va a precipitar y por lo tanto se va a encontrar en una solución acuosa, ¿no? Además de las sales biliares, tenemos compuestos como la lecitina que van a aumentar la capacidad del colesterol para ser contenida dentro de la micela. Como vemos, normalmente existe un equilibrio entre la cantidad de colesterol y sales biliares de tal manera que el colesterol no precipita dentro de esta solución acuosa. Sin embargo, cuando por algún motivo se rompe este equilibrio, ya sea porque las sales biliares disminuyen en su concentración o porque la concentración de colesterol aumenta, se rompe este equilibrio y esto va a precipitar a los cristales de colesterol, dando inicio a la formación de los cálculos, ¿no? Además de esto, hay algunas condiciones, ¿no?, que van a predisponer a la formación de cálculos, tal como la edad avanzada. Hemos mencionado que a medida que avanzan los años, la predisposición a formar cálculos también es mayor. La afección dentro del sexo femenino es mayor en relación a los varones y esto está en relación a factores ya hormonales. Recordemos que los cálculos generalmente se forman con mayor predisposición dentro de las mujeres y dentro de este género en las mujeres que tienen embarazos en el elevado número, ¿no? Asimismo, la obesidad es otro factor que condiciona la formación de cálculos de colesterol, como la disminución de peso y algunas condiciones como la ingesta de determinados fármacos, como es el clopidogrel y los anticonceptivos. Vemos en esta lámina una vesícula y podemos apreciar cómo los cristales de colesterol son atrapados dentro de las sales biliares y en este proceso también interviene la lecitina, aumentando la capacidad de captar los cristales de colesterol y atraparlos dentro de la vesícula de tal manera que impiden su precipitación. Sin embargo, hay algunos factores como es la disminución en la motilidad de la vesícula, o sea, el éstasis dentro de la vesícula, la supersaturación, ya sea por el aumento de colesterol o la disminución de las sales biliares ya mencionada, o factores que van a estimular la formación de núcleos, como es la producción excesiva de mucoproteínas por parte de la mucosa de la vesícula, que van a favorecer la formación de cristales y posteriormente la formación de los cálculos. Este es otro esquema muy similar al anterior, donde se detalla todos los procesos que van a estar involucrados favoreciendo la formación de los cálculos. Eso en cuanto a los cálculos de colesterol. Otros cálculos que también intervienen dentro de la patología de la vesícula son los cálculos pigmentarios y, como hemos mencionado, pueden ser negros y marrones. Los cálculos negros generalmente están asociados a compuestos inorgánicos, ¿no?, y mucinas, y se relacionan con procesos patológicos como son procesos hemolíticos o cirrosis, ¿no?, donde hay una alta carga de bilirrubina.
Por su parte, los cálculos marrones están generalmente asociados a éstasis y a procesos infecciosos, ya sea por bacterias o por parásitos, ¿no?, que van a servir como núcleos y que van a activar la degradación de la bilirrubina que se va a asociar con los cristales de calcio y formar los cálculos marrones. Bien, cuando hablamos de colelitiasis, como hemos mencionado, nos referimos a la presencia de cálculos a nivel de la vesícula. Sin embargo, este proceso, que parece tan simple, va a dar lugar a una variedad de cuadros que, de acuerdo al nivel donde va a producir lesión de los órganos, va a presentar características definidas, ¿no? Inicialmente, el cálculo puede encontrarse dentro de la vesícula y no dar síntomas, como sucede en el 75 a 80% de las personas. O sea, son cálculos asintomáticos. Sin embargo, hay un 20% de pacientes que van a presentar en algún momento de su vida lo que denominamos el cólico biliar. ¿A qué denominamos cólico biliar? A la impactación temporal de un cálculo, generalmente a nivel del bacinete de la vesícula. De tal manera que produce una obstrucción, y esta obstrucción va a producir una éstasis a nivel de la vesícula, la cual va a tratar de expulsar su contenido, forzando o produciendo contracciones que van a generar dolor. Sin embargo, como hemos mencionado, este proceso es generalmente temporal y no dura más de 4 o un máximo de 6 horas, ¿no?, cediendo fácilmente al uso de antiespasmódicos generalmente, o antiinflamatorios también. Sin embargo, cuando un cálculo se enclava en forma ya definitiva a nivel del cístico, ya da origen a otro cuadro, que es la colecistitis aguda, que vamos a detallar más adelante. Si este cálculo no solamente se enclava a nivel del cístico, sino viaja, migra hacia la vía biliar principal, va a dar lugar a un cuadro de coleocolitiasis, produciendo la obstrucción a nivel de la vía biliar y el compromiso hepático subsecuente. Por otro lado, este cálculo no solamente puede permanecer enclavado a nivel del conducto cístico y producir un cuadro inflamatorio en los tejidos circundantes, básicamente a nivel de la vía biliar principal, donde se va a producir edema, inflamación, y puede llegar a producir un cuadro obstructivo a este nivel, pero no por causa mecánica, sino inflamatoria. Y estamos hablando en este caso de un síndrome de Mirici. Asimismo, si este cálculo que está dentro de la vesícula, especialmente si es un cálculo grande, puede perforar la pared de la vesícula, foradar gradualmente la pared de la vesícula y pegarse a órganos vecinos, generalmente al duodeno, formando un trayecto fistuloso entre la vesícula y el duodeno, lo que denominamos una fístula colecisto-duodenal en este caso, pero que también se puede formar a otros órganos, como es el colon, el estómago o el yeyuno en menor frecuencia. Y por último, estos cálculos también, generalmente cálculos grandes, pueden permanecer en la vesícula por largo tiempo, pero producir por presión fenómenos irritativos crónicos a nivel de la mucosa o de la pared de la vesícula, y este fenómeno irritativo repetido va a generar un proceso inflamatorio inicialmente que, al volverse crónico, va a producir degeneración del tejido y va a dar lugar, con el transcurrir del tiempo, a procesos neoplásicos. Estamos hablando en este caso de cáncer de vesícula. Empezaremos a hablar sobre lo que es la colecistitis aguda. Generalmente este es un cuadro inflamatorio en la vesícula, asociada en el 95% de casos a la presencia de cálculos. Sin embargo, debemos recordar que hay un porcentaje de 5%, algunos consideran hasta 10%, de cuadros de colecistitis que no están relacionados a la presencia de cálculos. Estamos hablando en este caso de colecistitis alitiásica, ¿no?, o sea, que no tienen cálculos. Generalmente relacionados con procesos sépticos, pacientes que tienen larga estadía en unidad de cuidados intensivos, sometidos a nutrición parenteral total, pacientes que tienen asociación con enfermedad de colágeno, y últimamente se está viendo una gran incidencia de este tipo de patología en pacientes que son portadores del VIH. ¿Qué es lo que desencadena la colecistitis aguda? Básicamente, el cuadro inicial está dado por una obstrucción a nivel del drenaje de la vesícula, ¿no?, vale decir, a nivel del bacinete o a nivel del conducto cístico. Esta obstrucción va a producir una distensión progresiva de la vesícula, ¿no?, de tal manera que se produce un fenómeno inflamatorio a nivel de la pared, con edema progresivo y compromiso vascular posterior. Este compromiso vascular posteriormente va a dar lugar a isquemia de la pared,
la cual puede llegar a producir necrosis y, en los casos más extremos, la perforación de la vesícula, dando una peritonitis biliar en este caso, ¿no? Vale señalar que el proceso que desencadena la colecistitis no está en relación en sus estadios iniciales a la presencia de gérmenes, de tal manera de que es posible que nosotros podamos tomar muestras de la vesícula, contenido vesicular, y estas pueden ser estériles. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, conforme avanza el proceso, es posible ya encontrar cultivos. Incluso si el paciente presenta fiebre, podemos tomar hemocultivos y estos van a hacerse progresivamente positivos a la presencia de gérmenes, siendo los más frecuentes los gérmenes que colonizan el tracto digestivo, ¿no? Vale decir, las enterobacterias. Podemos ver un cuadro en el cual se grafica la patogénesis de la colecitis aguda relacionada con la obstrucción del drenaje de la vesícula y la posterior dilatación y distensión de la pared de la vesícula y la formación de edema y el cuadro isquémico consecuente. En cuanto al cuadro clínico que va a presentar la colecitis aguda, estos generalmente, como cualquier otra patología abdominal, está asociada a dolor, anorexia y vómitos, que son generalmente inespecíficos y que pueden presentarse en una variedad de patologías intraabdominales, ¿no? Inicialmente el dolor es mal localizado, ¿no? Es un dolor que el paciente no lo puede definir con precisión, ¿no? Generalmente estos pacientes refieren el antecedente previo de un cuadro similar, ¿no? Y el dolor básicamente está dado por la distensión de la vesícula. No se acompaña, en estadios iniciales estamos hablando, de sensibilidad superficial ni de defensa muscular, ¿no? Progresivamente el cuadro va avanzando, ¿no? Y ya conforme se va comprometiendo la pared de la vesícula, se puede evidenciar el signo de Murphy, ¿no? Que va a indicar ya un compromiso peritoneal. ¿Qué significa el signo de Murphy? Es el dolor a la presión en el hipocondrio derecho, pero que va a bloquear la inspiración del paciente. Uno presiona el hipocondrio derecho, pide al paciente que inspire profundamente, y llega un momento en que se detiene la respiración. A eso se le llama el signo de Murphy. No es el dolor a la presión directamente, ¿ya? En 33% de pacientes podemos encontrar en algunos casos una masa palpable en el hipocondrio derecho, y eso está en relación ya a la formación de un plastrón vesicular, ¿no? Que puede ser palpable y ser dolorosa durante el examen clínico. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que diferenciarlo de todas aquellas patologías intraabdominales, pero no solamente las que están dentro de la cavidad abdominal, sino también hay algunos procesos que están fuera de la cavidad, pero que tienen que ser considerados dentro de este diagnóstico diferencial, como son los cuadros de neumonía, especialmente la neumonía basal derecha, o cuadros de infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para hacer esta diferenciación y no someter a un trauma quirúrgico a pacientes que sean portadores de estas patologías señaladas. El laboratorio, los exámenes laboratorios van a ser inespecíficos, como cualquier otra patología abdominal, ¿no? Vamos a encontrar una leucocitosis con desviación izquierda, dependiendo de la gravedad del cuadro será más marcada hasta estos valores. El hemocultivo, como hemos dicho, pacientes que ya presentan fiebre pueden ser positivos dentro de las 24 horas en un 30%, y conforme avance el tiempo pueden hacerse hasta en 80% positivos a las 72 horas. Los gérmenes más frecuentes básicamente están dados por los enterobacterias, ya hemos mencionado de ellas, siendo la más frecuente la Escherichia coli, ¿no? En un 78%. También se pueden encontrar bacteroides y clostridios, ¿no? Dentro de lo que son los anaeroides. Puede existir alteración de las enzimas hepáticas e incluso pueden elevarse las amilasas. Sin embargo, estos datos no son específicos para una colecistitis, ¿no? Pueden también presentarse en diferentes patologías, ¿no? Y la elevación de la bilirrubina, que puede presentarse, pero está más en relación a cuadros obstructivos de la vía biliar principal, no son específicos, como decimos, de la colecistitis aguda en sí. Dentro de los estudios por imágenes, tenemos en primer lugar la ecografía, que es un procedimiento rápido, no invasivo y fácil de realizar, ¿no? Hay estudios con radionúclidos, como es el ácido aminodiacético, ¿no? La tomografía axial computarizada también está dentro de los exámenes que podemos realizar para llegar al diagnóstico. Sin embargo, el examen
el gol estándar para colelitiasis o colecitis aguda por cálculos es la ecografía. A pesar de que tenemos exámenes mucho más sensibles como es la colangioresonancia, sin embargo por la rapidez y el costo, la ecografía es el gol estándar para este tipo de patología, ¿no? La radiografía simple de abdomen, si bien es cierto, no nos sirve para el diagnóstico de colecistitis, nos puede ayudar para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, acá apreciamos una radiografía simple en la cual se pueden evidenciar los cálculos a nivel de la vesícula, pero estos son sumamente raros, ¿no? Estos casos prácticamente son difíciles de detectar porque la mayoría de cálculos son radiotransparentes, ¿no? En este caso son cálculos que tienen gran cantidad de sales de calcio, de tal manera que se hacen radiopacos y pueden evidenciarse en una radiografía simple, como vemos en la imagen de la izquierda. Sin embargo, la radiografía simple nos puede ayudar a diagnosticar o hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un neumoperitoneo nos indicará la posibilidad de una perforación de víscera hueca, de tal manera pues, que alejamos la posibilidad de la colecistitis, ¿no?